Buenas noches, Delia. ¿Cómo estás? Por favor, esperaremos un ratito hasta que tus compañeros se terminen de unir a la reunión. Está bien, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Doctorita, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, esperaremos un ratito hasta que los demás terminen de ingresar. Claro que sí, doctor. Gracias. Pero un ratito más, por favor, esperaremos. Están ingresando. Bueno, los que ya han ido ingresando, vamos a esperar un minuto más, por favor. Pero los que han ido ingresando, por favor, les pediría que anoten su nombre completo en el chat de la aplicación para poder registrar su asistencia. Un minutito sigo añadiendo a sus compañeros. Bueno, chicos, yo creo que ya podemos ir empezando con el avance de la materia. Bueno, agradecer la paciencia a aquellos que han ingresado ya desde hace rato y
y han ido esperando a los demás que se vayan incorporando. Bien, ya avanzando con nuestros temas, pues, no, perdón, ya avanzando en la temática, ahora vamos a hablar sobre, vamos a avanzar nuestro segundo tema. Hemos arrancado la primera unidad haciendo un avance, o bueno, examinando qué es el Estado. Como ustedes saben, pues estamos avanzando en lo que es, o nuestra materia consiste en Procuraduría y Defensa Legal del Estado. Para eso hay que saber, pues, qué es el Estado. Y lo que hemos hecho es estudiar de forma muy, a grandes rasgos, diría yo, lo que es nuestro Estado boliviano, teniendo en cuenta que varios de los puntos que hemos visto, pues ya lo han avanzado en la materia de Derecho Constitucional 1 y 2. Pero es importante que ustedes sepan, si estamos hablando de defensa legal del Estado, pues qué es el Estado, pero no el Estado desde un punto de vista doctrinal o general, porque ya han avanzado eso en toda una materia que es teorías del Estado, sino entender específicamente qué es nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, otro tema que les he hablado, y de hecho esto es una breve introducción a lo que vamos a ver ahora, es, me han escuchado hablar bastante sobre los órganos de poder, órganos tradicionales y órganos no tradicionales, a través de los cuales se ejerce el poder público del Estado. Y es que es muy importante saber esto, y también va muy relacionado con nuestro tema, y aquí, como les decía, este es un antecedente o un preámbulo de nuestra segunda unidad temática. Y es que el poder público lo administra el Estado, sí, lo ejerce el Estado, sí, a través de los órganos de poder constituidos. Pero nosotros conocemos, según la doctrina, desde la teoría de Montesquieu, incluso desde Aristóteles, que existen órganos tradicionales que desempeñan la función ejecutiva o de administración de los recursos del Estado, la función legislativa, la función judicial. Y ahora también estamos viendo que en nuestro Estado hay un cuarto órgano de poder, que es el electoral. Sin embargo, también les he ido hablando sobre órganos constitucionales que desempeñan funciones denominadas no tradicionales, pero a través de las cuales también se ejerce el poder de parte del Estado. Y básicamente son tres funciones: la función contralora, la función de defensa de la sociedad y la función de defensa del Estado, que es lo que ahora nosotros estamos viendo. Perdón, les vea, justo un compañero suyo me está escribiendo viendo el enlace. Y eso es lo que quiero que repasemos ahora. Bueno, en realidad es lo que vamos a avanzar ahora, pero digo repasar porque ustedes, lo que vamos a ver hoy día, me imagino que ya lo han visto en la materia de derecho constitucional, pero es muy importante que ustedes, bueno, gran parte de lo que vamos a ver ahora tal vez ya lo han visto, pero necesito que repasemos qué son los órganos de poder, cuáles son estas funciones tradicionales y las funciones no tradicionales a través de las cuales se ejerce el poder del Estado. Y dense cuenta que nuestra materia está enfocada específicamente a una función no tradicional. Y al decir no tradicional, no hablo de una forma peyorativa, una forma quitándole valor, no, sino para diferenciar de cuáles son los órganos tradicionales a través de los cuales se ejerce el poder. De hecho, bueno, nuestra materia, como les decía, está referida a una función no tradicional. No tradicional respecto a la del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sino que la nuestra es la de, y la que estamos estudiando es la función de defensa legal del Estado, que se realiza pues a través de la Procuraduría General del Estado. Y les recuerdo que pues esta función constitucional a través de este órgano constitucional que es la Procuraduría General del Estado ha sido recién establecida o sí, creada en la Constitución del año 2009. Hasta antes del año 2009 no existía este órgano constitucional. Entonces, vamos a hablar precisamente sobre los órganos del nivel central para hablar sobre las funciones no tradicionales y enfocándonos en nuestra materia. Por favor, los que han ido
los que han ido ingresando, les voy a pedir que anoten su nombre completo en el chat de la aplicación para que pueda registrar su asistencia. Tengo más participantes y no todos han escrito su nombre en el chat de la aplicación. Entonces, les voy a compartir la pantalla para hablar sobre los órganos, primero los órganos del nivel central, para luego hablar sobre las funciones de la función contralora, la función de defensa de la sociedad y lo que nos interesa, la función de defensa del Estado. Pero no puedo irme a esta última función si no entendemos cuáles son las otras funciones o las funciones estatales o cuáles son los órganos de poder constituido, al igual que la Procuraduría General del Estado. Entonces, los órganos de poder del nivel central del gobierno. Se van a dar cuenta que muchos de los puntos que vamos a ver ya los conocían, pero es muy importante para nuestra materia porque finalmente estamos estudiando a partir de estos órganos, a través del estudio de estos órganos de poder del nivel central, y también las funciones contralora de defensa de la sociedad y de defensa del Estado, estamos estudiando una dimensión orgánica de nuestro Estado. Y eso es importante también para ejercer una defensa de los intereses del Estado, que es objeto o la razón de ser de la Procuraduría. Entonces, los órganos de poder. Bases fundamentales. Hay que partir del artículo 12 de nuestra Constitución. El artículo 12 nos consagra el principio fundamental de separación de funciones, que consiste en que cada órgano de poder trabaja de forma independiente. No existe subordinación de un órgano de poder a otro órgano de poder. Hay independencia, no hay una subordinación de parte del Ejecutivo respecto al del Ejecutivo sobre el judicial, de manera que en teoría se entiende que una autoridad judicial debe obrar, debe fallar sus resoluciones judiciales exentos de cualquier injerencia, más aún si estamos hablando de otro órgano de poder. Sin embargo, de ello, el artículo 12, a tiempo de establecer este principio de separación de funciones, también nos dice que debe existir, pues, coordinación y cooperación entre los órganos de poder, establecer mecanismos de pesos y contrapesos a través de los controles intraórganos o interórganos. Y así se se realiza un control al ejercicio del poder. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver este tema de pesos y contrapesos? Si bien hay una independencia entre los órganos de poder, hay un mecanismos de coordinación y cooperación, pero puede haber también control entre los mismos órganos. A ver, por ejemplo, en el legislativo, lo estamos viendo ahora, aprueba el presupuesto general que es planteado por el Ejecutivo, o el legislativo que puede interpelar a los ministros del órgano ejecutivo. Por otra parte, también tenemos el judicial, que puede ejercer control de constitucionalidad al margen de que lo ejerce también el Tribunal Constitucional, pero puede hacerlo también respecto a los otros órganos de poder. Esa manera de ejemplo. Pero nuestra base fundamental para entender cuáles son los órganos, una base fundamental de los órganos de poder del nivel central del Estado es el principio de separación de funciones que está consagrado en el artículo 12 de nuestra Constitución. Y empezamos por el primero, el órgano legislativo. ¿Qué es el órgano legislativo? Perdón, me estoy adelantando. El órgano legislativo es un cuerpo colegiado de naturaleza deliberante, a través del cual se ejerce el poder del Estado desempeñando las funciones legislativas de control y fiscalización, de gestión y de representación. Como les digo, es un cuerpo colegiado de naturaleza deliberante. Según dispone el artículo 145 de nuestra Constitución, el órgano legislativo se configura sobre la base del sistema bicameral.
Eso quiere decir que está conformada por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Les decía hace rato, el órgano legislativo desempeña 5 funciones. La función legislativa, la función de control, la función de fiscalización, perdón, son 5 funciones. La función de gestión, perdón, la función legislativa, la de control, la de fiscalización, la de gestión y obviamente la de representación. No se olviden que los miembros del órgano legislativo nos representan. Todo ese conjunto de diputados y senadores actúan en representación nuestra. Son las 5 funciones del legislativo, del órgano legislativo: la función legislativa, la función de control, la de fiscalización, la función de gestión y la función de representación. A ver, vamos a analizar estructuralmente cómo está conformado. Y les voy a compartir, de hecho, un esquemita que tengo. No lo tengo aquí en la diapositiva, pero les voy a mostrar. Ahorita les voy a compartir. Según el artículo, y me gustaría, por favor, esto me olvidé decirles el primer día de clases, me gustaría que tengan a la mano la Constitución Política del Estado cuando estemos avanzando estas unidades, bueno, todas nuestras unidades temáticas, porque en toditas vamos a utilizar Constitución. El órgano, bueno, según los artículos 145, 146 y 148 de nuestra Constitución, el órgano legislativo reside en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está configurada bajo el sistema bicameral, lo que significa que está conformado por dos cámaras. La Cámara de Diputados, integrada por 130 diputados, y la Cámara de Senadores, que está integrada por 36 senadores, con 4 senadores por cada departamento. ¿Qué más? La Asamblea Legislativa, como les decía, está constituida por el plenario. ¿Qué es el plenario? Es la reunión de los 130 diputados y los 36 senadores. Internamente, ¿cómo está conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional? O antes llamada el Parlamento. Está conformado por una directiva que está integrada por el presidente nato. ¿Quién es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Es el vicepresidente del Estado. Hasta antes de los conflictos de octubre del año pasado, el ex vicepresidente Álvaro García Linera era el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no porque así lo quiera él, no porque así lo quiera el movimiento del socialismo, sino porque así lo establece la Constitución. Entonces, la directiva está conformada por un presidente nato. Y ahorita les voy a mostrar un esquema para que puedan entender todo esto que les estoy hablando. Por un presidente nato, que es el vicepresidente del Estado, 2 vicepresidentes, estoy hablando de la directiva, 2 vicepresidentes, el primer vicepresidente es el presidente electo del Senado y el segundo vicepresidente es el presidente electo de los diputados y también 4 senadores. Perdón, 4 secretarios. También la Asamblea Legislativa tiene comisiones mixtas y brigadas parlamentarias. Les voy a mostrar un esquema para que un poquito se grafiquen, por favor. Denme un minutito. Más por aquí lo tengo. Un ratito. Está un poco lento mi computadora. Uy, creo que no lo tengo esto.
Sí, justo esto no lo tengo ahorita a la mano. Perdón, a ver, denme un minuto. Y aquí lo tengo. Ahora sí, por favor, su atención. Les voy a mostrar gráficamente cómo está. Poquitos unos garabatos, pero bueno, ni tan garabatos, pero se van a entender. Les decía, esta es la asamblea, ahorita están viendo lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Les decía que internamente está conformado por el plenario, que es el plenario, la reunión de los 130 diputados y los 36 senadores. Dentro de esta asamblea hay una directiva. ¿Cómo está conformada esta directiva? Por un vicepresidente nato, que es el vicepresidente del Estado, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. De estos 2 vicepresidentes, el primer vicepresidente es el presidente electo del Senado. El segundo vicepresidente es el presidente de la Cámara de Diputados. Y también en esta directiva hay 4 secretarios. Los 2 primeros secretarios son de la Cámara de Senadores y el tercer y cuarto secretario son de la Cámara de Diputados. También existen comisiones mixtas y brigadas parlamentarias. ¿Qué son las brigadas parlamentarias? Bueno, comisiones, hay diferentes comisiones dentro de la Asamblea Legislativa. Las brigadas parlamentarias es la reunión de los diputados y senadores elegidos por cada departamento. Se reúnen para trabajar, bueno, entre comillas, para protegiendo los asuntos de cada departamento. Entonces, para que un poquito se grafique en esta estructura interna muy general, de la Cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así está configurada internamente. Voy a volver a la diapositiva. Además de ello, ¿qué otros rasgos generales encontramos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Inaugura sus sesiones ordinarias cada 6 de agosto. Lo han hecho el pasado 6 de agosto, de hecho. En la capital del estado, esto es en Sucre, salvo que mediante convocatoria expresa se fije otro lugar. Eso está previsto en el artículo 155 de nuestra Constitución. Las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional son permanentes, con 2 recesos de 15 días, cada uno por un año. Eso establece el artículo 153 de la Constitución. Asimismo, según el artículo 154 de la Constitución, en situaciones en las que estando en receso la Asamblea Legislativa Plurinacional se requiera de que se reúnan para tratar asuntos urgentes, se convoca a sesiones extraordinarias. Y lo que les decía hace rato, el vicepresidente del Estado es el presidente nato de la Asamblea Legislativa. Esto conforme establece el artículo 153, parágrafo primero de la Constitución. A criterio personal, constituye una infracción del principio de separación de funciones, que era lo primero que les estaba hablando, y afecta la independencia del órgano legislativo. Personalmente considero que no tiene por qué un miembro del Ejecutivo presidir el legislativo. Es a criterio personal, como les decía, una contradicción de la misma Constitución, de que nos habla por una parte del artículo 12, separación de funciones, pero por otra parte nos dice que el vicepresidente, que es miembro del Ejecutivo, está presidiendo el
legislativo. Pero bueno, así lo establece el 153, parágrafo primero de la Constitución. Ya. Antes de hablar de la Cámara de Senadores. No, nos toca la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es de representación territorial. Está conformada por 36 senadores y senadoras, con una distribución uniforme de escaños por cada departamento. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar el número de habitantes en cada departamento, la asignación es de 4 senadores por cada departamento, de manera de que Santa Cruz, que tiene la mayor cantidad poblacional en Bolivia, tiene 4 senadores, al igual que Pando, que tiene la menor cantidad poblacional de nuestro país. Entonces es representación territorial. De conformidad al artículo 148 de la Constitución, la Cámara de Senadores está conformada por un total de 36 miembros, 4 por cada departamento. Elegidos por el sistema proporcional método D'Hondt. No les voy a explicar este método de distribución de escaños, porque bueno, no es objeto de nuestra materia. Pero es el sistema electoral que se aplica. Es una operación matemática. Si un poquito nos sobra tiempo, les voy a mostrar en qué consiste este sistema. Dentro del sistema proporcional, el método de la cifra repartidor, el método D'Hondt, el método Sainte-Laguiu. A criterio personal, el más democrático es el Sainte-Laguiu de las divisores impares, pero el que se aplica es el método D'Hondt. Como les digo, es ingeniería electoral, pero de eso hablamos después. De pronto podemos hacer una actividad ahora que estamos cerca a fechas electorales. Bueno, los senadores tienen un periodo de mandato de 5 años, con derecho a la reelección por una sola vez. La Cámara de Senadores internamente se organiza de esta manera y ahorita les voy a mostrar un esquema también como hace rato, pero primero les explico. Está organizado por una plenaria. La plenaria es que se constituye el nivel superior de decisión de la Cámara y está conformado por la totalidad de las senadoras y de los senadores en ejercicio o por un número de los válidamente reunidos. También tienen una directiva que está conformada por un presidente, 2 vicepresidentes y 3 secretarios. Todos estos elegidos en la reunión plenaria de la Cámara, mediante voto secreto y por mayoría absoluta de votos. Según dispone el artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la presidencia, la primera vicepresidencia y la primera y tercera secretaría corresponden al bloque de la mayoría, en este caso del MAS y PCP. Y la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría corresponde al bloque de la minoría, es decir, de cualquier otro partido político contrario al mayoritario, que en este caso es del Movimiento al Socialismo. También está conformada por comisiones, 10 comisiones. Las comisiones que son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización, consulta de la Cámara. Según lo previsto por el artículo 42 del reglamento de la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores cuenta con 10 comisiones permanentes. ¿Cuáles son esas? Les digo, está en el 42 del reglamento de la Cámara de Senadores. Tenemos la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral. Tenemos la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado. Tenemos, tercera comisión es la Comisión de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Seguridad del Estado. La cuarta comisión es la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías. La quinta comisión es la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas. Tenemos la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, la Comisión de Naciones y Pueblo Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la Comisión de Política Internacional
y la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Todas estas comisiones están integradas por 3 miembros. Adicionalmente, la Cámara tiene una comisión de ética que está conformada por 7 miembros. El primer vicepresidente que la preside y 6 senadores o senadores correspondientes al bloque de la mayoría, 4 senadores o senadores, y el bloque de la minoría, 2 senadores o senadores. Pero bueno, eso es ya una configuración interna. Los comités, también hay comités que son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento y fiscalización y consulta de la Cámara. Según también dispone el artículo 42 del reglamento de la Cámara de Senadores, cada Cámara cuenta con, o esta Cámara, mejor dicho, cuenta con 20 comités, 2 comités por cada comisión. También existen las bancadas y los bloques políticos. Las bancadas políticas están conformadas por los senadores que hubiesen ingresado a la Cámara bajo la misma fórmula electoral, es decir, todos los senadores de MAS, todos los senadores de Unidad Demócrata, por ejemplo. En cambio, los bloques políticos están conformados por las bancadas políticas entre sí y con otros senadores y senadoras para la conformación de directivas de las cámaras, comisiones y comités. También hay brigadas departamentales dentro de las cámaras de senadores que están constituidas por los senadores electos por un mismo departamento. Es una instancia de acción parlamentaria conjunta entre senadores, diputados, titulares, suplentes en beneficio del departamento al que representan, o se supone que eso hace. Les voy a mostrar gráficamente cómo es esta configuración interna. Voy a detenerla. Hay uno de sus compañeros escrito que no tiene usuario. Pero les voy a mandar el enlace, aunque ya nos queda pocos minutos antes de finalizar esta primera parte de la clase. Un minutito. Ahorita les comparto la gráfica para que vean cómo es ahí está, la Cámara de Senadores. Esta era la Asamblea Legislativa. Aquí lo tiene la Cámara de Senadores. El plenario, que es la reunión de los 36 senadores. Les decía, tenemos una directiva que está conformada por un presidente, 2 vicepresidentes y 3 secretarios. De esta directiva, como lo ven, el presidente, el primer vicepresidente, y el primer y tercer secretario pertenecen al bloque mayoritario, es decir, a aquel partido político con mayor representación. A la fecha, ¿cuál es el bloque mayoritario? El Movimiento al Socialismo. De manera que el primer vicepresidente, el presidente, el primer vicepresidente y el primer y tercer secretario son del bloque mayoritario. Y el segundo vicepresidente, como les decía, y el segundo secretario del bloque minoritario, es decir, de otro partido político que no sea el que sea el mayoritario. Les decía, tenemos 10 comisiones, cada comisión tiene a 2 comités y también tenemos las bancadas políticas, que son los senadores elegidos por un determinado partido político. Voy a volver a la diapositiva para hablar de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Por su parte, la Cámara de Diputados es de representación por población. La de senadores, ya lo sabían y lo repasamos, son representación por, o es una Cámara de representación por territorio. En cambio, la Cámara de Diputados es de representación por población. Por lo que los 130 escaños se distribuyen sobre la base del número de habitantes de cada departamento.
de acuerdo al último censo y mediante ley. De conformidad a lo previsto por el artículo 146, parágrafo 5 de la Constitución, por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Sobre la base del último censo nacional y la ley 026, que es la ley del régimen electoral, en su artículo 57 ha realizado la siguiente distribución de escaños por departamento, de manera que La Paz tiene 29 diputados, Santa Cruz tiene 25, Cochabamba tiene 19, Potosí 14, Chuquisaca 11, Oruro 9, Tarija 9, Beni 9 y Pando 5. Internamente, su configuración o su organización es bastante semejante a la de la Cámara de Senadores. También tiene una plenaria. La plenaria se constituye en el nivel superior de decisión de la Cámara y está conformada por la totalidad de los diputados y los diputados en ejercicio o por el número de los válidamente reunidos. También hay una directiva conformada por un presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. En el caso de la Cámara de Senadores habían 3 secretarios. En la Cámara de Diputados hay 4 secretarios elegidos en reunión plenaria de la Cámara mediante voto secreto. De igual forma, en este caso, de conformidad al artículo 33 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, la presidencia, la primera vicepresidencia y la primera y segunda secretaría corresponden al bloque de la mayoría. Y la segunda vicepresidencia, la tercera y cuarta secretaría corresponden al bloque de la minoría. Tenemos también comisiones. Las comisiones son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de Cámara. Según lo previsto por el artículo 45 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, esta Cámara cuenta con 12 comisiones permanentes. Tenemos la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, la Comisión de Naciones y Pueblo Indígena, Originario y Campesinos, Culturas e Interculturalidad, la Comisión de Educación y Salud, Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Política Social, la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Esa es la número 12. El número de integrantes de cada comisión está definida por el artículo 42 del Reglamento General a la Cámara de Diputados. También hay comités, que son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización. Según dispone el artículo 45 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, esta Cámara cuenta con 37 comités permanentes y también existen bancadas y bloques políticos, al igual que brigadas departamentales dentro de esta Cámara. Nuevamente les voy a mostrar, ya nos quedan pocos segunditos antes de que se corte esta primera parte, pero les voy a mostrar gráficamente. Aquí está, muy semejante a la conformación de la Cámara de Senadores, es la conformación de la Cámara de Diputados. Hay un plenario, que es la reunión de los 130 diputados, una directiva, al igual que en la Cámara de Senadores, el presidente, en este caso el primer vicepresidente y el primer y segundo secretario, corresponden al bloque de la mayoría, es decir, del movimiento al socialismo. Segundo vicepresidente, tercer y cuarto secretario, el bloque minoritario. Y también hay comisiones, y ya les dije cuáles son las 12, 37 comités y bancadas políticas. Chicos, aquí por favor voy a hacer una pausa. Si tienen duda, por favor, hasta aquí de lo que hemos hablado, les pediría que me lo hagan conocer en nuestra siguiente reunión. En breve les subo el enlace a plataforma y también les comparto por chat privado a los que me han ido escribiendo. Aquí hacemos una pausa, por favor.